Bueno, yo mostré adrede el ejemplo del glaciar Uppsala, quizás simplemente para demostrar, si bien el glaciar, el brazo Uppsala es mucho más profundo, pero hubo 3 años en que el Uppsala, al desconectarse de un obstáculo que tenía, el glaciar se encuentra libre de lo que se llama flujo extensivo, de fluir. Al fluir se adelgaza, al adelgazarse se rompe, retrocede, y eso se hace un círculo vicioso. Lo mismo pasa en el glaciar Moreno, en la cara norte particularmente, porque en la cara sur, como vimos, es un terreno muy irregular, no hay morenas. Pero ahí el glaciar Moreno en el canal de los Témpanos estuvo oscilando desde el de los principios de 80 prácticamente, diría yo. Estuvo siempre en el mismo lugar. Ahora, o ya estaba la morena de otro periodo, o la formó ahora que estuvo siempre ahí, ¿no? Pero el glaciar se desconectó yo puse el 19 como un ejemplo, pero puede haber sido, digamos, un año después, pero quise poner una referencia, porque estaba oscilando un poquito, ¿no? Pero ahí se desconectó y el glaciar empezó a retroceder más rápido. Y eso es el mismo fenómeno, se desconecta el glaciar. No vimos todavía aceleración porque no se hicieron los cálculos que se podían hacer con imágenes de alta precisión. Pedro, ¿está agarrado solamente el glaciar del frente? Del frente, sí, diría yo, pero de todos modos, acuérdense que hay dos topografías muy distintas en el Rico que en el canal de los Témpanos. Eso no se vio ni en sísmica. Por ahí hay pequeñas zonas de sedimentos. Hay también en el brazo Rico, pero no una zona de tremenda extensión como la que hubo en el canal de los Témpanos. En el canal de los Témpanos hasta la Menguino no hay ninguna morena, más allá no sondeamos. Entonces, yo me baso un poco en los ejemplos del glaciar Uppsala. Claro. Es un caso increíble porque la gente no habla ya de eso, pero hubo 3 años donde el glaciar, el brazo Uppsala de 18 kilómetros, 17, estaba totalmente bloqueado. Entonces, yo no quiero dramatizar, y tampoco es para dramatizar, pero evidentemente el glaciar a fines del siglo XVIII estaba ahí a 700 metros. Bueno, sabemos que empezó a avanzar, sí, ahí sí avanzaba, hasta que llegó a tocar la península, porque hubo una era fría que detectamos con doctor Anía en base al análisis de carbono 14, una morena, hubo una era fría, época fría de baja temperatura, que es mucha acumulación, y el glaciar empezó a crecer, y al crecer se va hacia adelante, y se engrosa. Muy importante poner todo en el contexto, no solamente la morena. Esto es un agregado muy importante porque se desconectó y se aceleró, pero también el adelgazamiento en los últimos 3, yo no puse 3 años o 4 años, que usted vio, el descenso fue brusco, fueron 15, 17 metros, y de los datos de la perforación profunda de la presión de agua subglacial, la línea de flotación cambia bruscamente, el glaciar va a empezar a retroceder también por ese fenómeno. Por el empuje del agua. Claro, por el empuje del agua. Y eso es una de las cosas. Y después la temperatura está creciendo, bien, los veranos, cada vez más fusión. Esto, digamos, de alguna manera me hace ver un cuadro que indica cambios, o sea, una conjunción de datos concretos que indican por qué el glaciar se está, o muestran o señalan un cambio que puede ser reversible. A mí me gusta usar esa palabra, pero pasó en la Antártida, yo lo vi, tengo la desgracia de ver cosas como en el Uppsala, lo vi yo lo crucé el Uppsala en el año 68, cuando estaba no sé cuántos kilómetros más acá, y bueno, en la Antártida vi la desintegración de la barrera Larsen A, Larsen B, parte de Larsen C también parece ser que en algún momento se va a ir. Es inevitable si el mundo está haciendo un derroche o un uso de energía no debido, y nadie hace, o muy pocos recién son conscientes de que eso hay que hacerlo en algún momento, o nos van a obligar, ¿no? La naturaleza nos va a obligar a hacerlo. Pedro, entonces, podemos decir que los datos nos están indicando que estamos siendo testigos de un inicio de una nueva etapa del glaciar que está
planteada en un retroceso y adelgazamiento del espesor del mismo? ¿O nos falta todavía más No, estudios? si sigue aumentando la temperatura, si el glaciar va a seguir adelgazándose, porque es un proceso tanto por cambio por estiramiento como por balance de masa. Si el glaciar está perdiendo más, está descendiendo porque también el balance de masa es negativo. Yo tengo solamente una línea, un medio perfil, ni siquiera un perfil transversal completo. Entonces, confirmar en base a estos datos, pero son muchos datos igual, porque no hay otros, o sea, depende lo que uno dispone, ¿no? Yo propondría que se hagan más estudios, que se están haciendo ahora datos en la zona arriba, pero yo creo que lo que está pasando es que el clima está mejor, el clima está cambiando, la temperatura está subiendo, hay más fusión, hay más agua en la base del glaciar, y eso hace de que también se acelere, o sea, las dos cosas, sí. Porque hay más agua, porque hemos visto que muy pocos cambios en la presión de agua subglacial producen grandes cambios en el movimiento, en la dinámica. Entonces, si eso le suma que se desacopló de la morena, no sé qué es lo que guía qué, pero de alguna manera todo está, el circuito ese está, ¿no? Pedro, no hay ninguna morena a la cual se pueda agarrar. Claro, ya se desacopló, no vemos otra morena, tampoco los datos. Yo pedí que están todavía procesando los datos de espesores, ¿no? Medidos con radar el año pasado, justo hace un año. Y bueno, sería muy importante tener un perfil longitudinal para ver, porque ahí está donde está tocando, y bueno, si se desacopla de ahí, va a ir, pero ahí está apoyado bien, porque ahí está apoyado, pero en la otra parte, bueno, la línea de flotación, si está disminuyendo espesores, el glaciar va a empezar a flotar, ¿no es cierto? El tema es que no hay falta un estudio, digamos, serio, comprensivo de todo. En ese sentido, vos al final reclamaste más estudios en el glaciar. Y bueno, yo reclamo esto hace muchos años, porque yo siempre dije que bueno, la ciencia, esto es una ciencia que necesita de información, de datos, y nosotros los datos no los tenemos, o muy pocos los datos, y este glaciar ameritaba mucha más inversión en la ciencia y esfuerzo. Es difícil, porque es difícil, hay que pasar el periodo de corto tiempo, ahora tenía que haber apoyo aéreo, por ejemplo, para que la gente se mueva con más facilidad y no usar porteadores como lo están usando ahora, y que tengan suerte con el tiempo. Bueno, esas son cosas que yo creo que la comunidad en el momento va a tener que reflexionar y tratar de contribuir un poco también, aunque dicen, bueno, que le responde el gobierno o al Estado Nacional. Cumpliendo tu hipótesis, entonces no vamos a tener más ruptura. Eso lo dijo un colega mío cuando pusimos la estación meteorológica. Yo nunca voy a decir nunca más, porque en la Teresa es muy difícil. No creo que venga una era fría. Los ciclos, cada vez a nivel global, a nivel de Sudamérica y ahora del Moreno, yo no veía eso hasta que no sumé años, ¿no? Por eso, clima son 30 años. Y me faltan 3. Y para después, cumplir con su estación es lo mínimo 30 años. Pero ahora estamos viendo, es increíble, ¿no? Lo que pasó en estos últimos 3 veranos más cálidos, prácticamente, sacando el 1998, ¿no? 2007-2008, sí. Que es el pico, que bueno, va a ser qué pasó, si es la niña o el niño, no analicé tan a fondo eso. Pedro, lo último, un poco este hallazgo, ¿cómo es parte de su trabajo de investigación junto a qué otras personas o a qué trabajo, digamos? ¿Quiénes son parte del trabajo con...? Bueno, yo ahora tengo un proyecto en los cuales mis asistentes son Stefan Wells y Carlos Domínguez, que bueno, uno está más en contacto con el glaciar y a veces se queda a dormir ahí, porque es muy importante lo que pusimos, esa estación, un conjunto de datos que le llamo yo, digamos, la estación que está a 4 kilómetros, que hace desde el septiembre, mide en forma ininterrumpida, con algunos altibajos, porque no es tan fácil. Y después, el doctor Minova, que también estamos trabajando juntos, que ahora está sumamente interesado también en el glaciar Viedma, porque en el glaciar Viedma también va a haber... es lógico, porque el glaciar está en aguas muy profundas, y nosotros
en los trabajos de espesores de hielo no tuvimos rebote. El equipo no puede penetrar más de 800 metros, entonces solamente hubo datos de los laterales y eso es un indicio de un cambio quizás que cuando se inicia, porque va a entrar en aguas mucho más profundas y la famosa ley empírica dice aguas más profundas, la velocidad de desprendimiento es mucho más rápida. Sí. Si el glaciar cambia, o porque se desacopla de un obstáculo, o porque entra en aguas más profundas, entonces hay una ley empírica, que es lo que yo justo comenté, que se aplicó a los... se conoció con el estudio que hicieron los Alpes suizos, porque si usted tiene un lago delante de una porque formó una represa de hormigón, ¿no? Y tiene un laguito, empezó a desprender. Lo mismo que yo vi en la laguna marginal acá en el glaciar Moreno, se forma pared de desprendimiento. Antes el glaciar terminaba en la zona lisa. ¿Y qué pasa? Se produce un gran desprendimiento, pasa la represa y produce, abajo hay villas, ¿no? Hay aldeas. Y con ¿no? la represa de acá. Qué sé yo, no sé. O sea, para mí es una... No puedo entender aún hoy que hayan empezado a hacer esas represas sin un estudio más o menos serio, exhaustivo, que dije toda mi vida, porque eso, además de otros problemas que hay, como falla, actividad sísmica, eso no puede ser que después pongan 2 sismógrafos, ¿no? Eso se debe haber hecho estudios de mucho tiempo, porque a la larga la comunidad esta y la provincia que va a tener que convivir con lo que haga la represa, o con lo que pasa con la represa, o que pasa con los glaciares. No hay, yo ayudé un poco a que gente de mucho conocimiento, de gran importancia glaciológica en el mundo, que produce muchos trabajos muy significativos, hayan hecho su aporte, que se tradujo legalmente, digamos, se presentó a la Corte Suprema de la Nación, está presentado todo el idioma que corresponde al idioma en inglés, y bueno, todos dicen lo mismo, ¿no? Y a mí me pareció, yo en realidad me da mucha tristeza y no puedo entenderlo, cómo se hace una obra de tanta magnitud sin haber hecho un estudio de impacto ambiental, que en la Antártida, por ejemplo, en la Antártida usted hace una perforación y los 28 países, ahora deben ser más, de firmantes del Tratado Antártico, tienen que aprobar hacer un agujero de perforación para sacar muestras de hielo. ¿Por qué? Porque le mete queroseno o glycol o lo que sea, un anticongelante para que no se cierre el pozo, y eso contamina. Usted hace cualquier cosa en el medio ambiente de la Antártida y tiene un control riguroso de todos los países. Nosotros ahora tenemos en Marambio hacer un gasto en la limpieza brutal de la basura que hicimos durante muchísimos años, ¿no? Que no se tuvo conciencia, y eso tiene que llevarlo al continente y después, bueno, disponerlo como corresponde, ¿no?